y vamos a dar inicio a la clase de cálculo el día de hoy. Estas serán 3 clases por las cuales vamos a tratar de abarcar todo el contenido de lo que respecta a la clase de cálculo 1, a la materia más que todo, la que se verá en todo el semestre. Sé muy bien que 3 clases no bastan como para abarcar todo el pensum, todo el syllabus, pero trataré de enfocarme en las bases necesarias para poder aprobar dicho curso. Entonces, los temas que vamos a ver durante estas clases serán funciones de variable real, tenemos límite de funciones y derivadas, algo introductorio, no es algo que vamos a tener como para decir que vamos a aumentar, pero de todas formas vamos a dar también cálculo 2 después de esto, que será todo lo que conlleva técnicas de integración, pero por ahora solo nos vamos a enfocar en lo que respecta a funciones de variable real. ¿Qué es lo que se verá hoy? Hoy aprenderemos los conceptos de función, cuál es la diferencia entre una función y una relación, cómo calcular el dominio y rango de dicha función, qué es función inyectiva, sobreyectiva, calcular función inversa y claro está también que si nos queda tiempo vamos a ver algo respecto a graficación, técnicas de graficación, siempre y cuando el tiempo nos ayude. Mientras nos vamos a enfocar solamente en lo que es funciones. Bien, primero que nada tenemos el concepto en sí, que es una función. Entonces nos dicen sean los conjuntos X y Y no vacíos. Cuando hablamos del conjunto de X y Y, se refiere a los números reales, tanto para X, que es el conjunto de los números reales en X, y el conjunto de los números reales en Y. Entonces, eh, entonces, una función de variable real es una regla de correspondencia que asocia a cada elemento de X con un único elemento de Y. Tengan presente esto de único elemento, porque cuando veamos que es una relación, vamos a darnos cuenta cuál es la diferencia. Si se fijan en este ejemplo, he puesto un diagrama de Venn, por el cual nosotros ahí vemos f, que es una función, una regla de correspondencia. ¿Qué se le llama eso? Más que todo es a una operación, que si yo ingreso un valor, me devuelve otro. Una función lo que hace es ingresar un valor de X y devolverme un valor de Y por medio de una función lineal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, para un valor menos 1 que entra a través de la variable, perdón, la regla de correspondencia f, me devuelve un valor 1. Lo mismo que pasa en 0, me devuelve un valor en 3 y un valor en 1 me devuelve un valor en 2. Pero ¿qué sucede con esto? Si se fijan, para cada valor del conjunto A, habrá un elemento del conjunto B. Esa es la clave para diferenciar una función de una relación. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta que hacer? Pregunten sin ningún problema. Bien, continuamos. Entonces, ahora veamos la diferencia entre función y relación. ¿Qué es lo que nos dice? Una relación son conjuntos de X y Y no vacíos. Estas establecen que la regla de correspondencia asocia cada elemento de S con uno o más elementos de X, como por ejemplo, nos damos cuenta de que aquí el valor de A tiene distintos valores para el conjunto de llegada B. Es decir, tenemos 2
y 3 para el valor de A. Obviamente eso no es una función, porque la función relaciona un valor de 1 a 1. En este caso, veamos aquí en este ejemplo, A correspondiente a 3 y B correspondiente a 1. En este caso no hubo ningún problema, porque para cada valor, si se dan cuenta, A tiene un valor, B tiene otro valor, C tiene el valor de 5 y D tiene el valor de 5. En este caso puede que los valores de X contengan un mismo valor de Y, eso no hay problema. La diferencia es cuando un solo valor representa dos valores de Y. Ahí es el problema y eso ya no es relación. Hay una forma de cómo nosotros podamos diferenciarlos cuando nos pongan gráficas. Claro que sí, claro que sí. Se le llama el criterio de la recta vertical. En el criterio de la recta vertical, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros trazamos una recta vertical, digamos que es vertical, y si esta, como mucho, toca un punto a la gráfica, entonces podemos decir que esa es una función en cualquier punto. Si ven, trazo una recta vertical y tocó al menos un punto en la gráfica. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Resulta que eso sí es una función. Pero ¿qué pasa acá con esto? Si yo trazo una recta vertical a esta función, ¿qué sucede? Tocó en dos puntos. Lo mismo aquí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, resulta que eso ya no es una función. ¿Ya? De esa manera nosotros podemos detectar cuándo es una función y cuándo no. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta que hacer? ¿No? Sí, tienes razón, Alejandro. Una recta secante. No hay ningún problema. Mm, sí, obviamente, si es secante, toca dos puntos en una gráfica, entonces ahí podemos darnos cuenta de que sí, si toca dos puntos, ya no es una función, sino se le llama una relación. Entonces, ¿tienen alguna otra acotación que hacer? Bien, continuamos. Entonces, lo siguiente que vamos a ver, lo siguiente es el ya, perdón. Lo siguiente que vamos a hablar es sobre el dominio. En el dominio tenemos, bien, el dominio, ¿qué es más que todo el dominio de una función? El dominio de una función representa todos los conjuntos de partida. Es decir, en este caso vendría a ser el conjunto X para el cual se define la función. Si nosotros deseamos calcularlo, cómo representarlo sería la palabra correcta. Sería con dominio de F, DOM-F. Esa es una forma de representar el dominio. ¿A qué se refiere con restricciones? Las restricciones son aquellas, eh, ¿cómo lo pondremos en palabras? Bien. Las restricciones son aquellas cosas que en donde fallaría, la función. En este caso, aquí nos nombran algunas. Por ejemplo, si contiene un cociente, el denominador no debe ser cero. Obviamente, ¿por qué? Porque no existen divisiones para cero. Si contiene raíz, en este caso,
solo existe si el radicando es positivo o cero. Exacto. ¿Por qué? Porque no existen raíces de números negativos dentro del conjunto de los números reales. Entonces, ¿hay más restricciones? Claro que sí las hay, pero ya las veremos en su momento. Esas dos restricciones que he mencionado en la diapositiva son las principales que hay que tener en cuenta. Entonces, aquí nosotros vamos a tener unos ejemplos de cómo calcularlo. Bien, déjenme activar la cámara. Bien. Entonces, ¿me confirman por favor si pueden ver la pizarra? Hola, ¿se ve lo que está escrito en la pizarra? Perfecto, muy bien. Entonces tenemos esa función y igual 1 menos x cuadrado. Entonces, lo que nos piden en este momento es que calculemos el dominio de dicha función. Según nuestras restricciones, esa función tiene una restricción. ¿Cuál era? Respecto a que si eran raíces, resulta que tenían que ser mayores, es decir, positivas o iguales a cero. Porque obviamente raíz de cero sí hay. Lo que no hay es raíces de números negativos dentro del conjunto de los números reales. Entonces, hay dos formas de cómo darnos cuenta del dominio de esa función. La primera es por medio del gráfico y la segunda es por medio del cálculo. Ambos tienen para llegar al mismo resultado. Entonces, yo lo voy a hacer de las dos maneras. Entonces, vamos primero con el cálculo. Bien, entonces tenemos esa raíz 1 menos x cuadrado. Sabemos que el argumento, es decir, el radicando, esto que está aquí adentro, debe de ser mayor o igual que cero, porque eso es lo que va a hacer que nuestra función falle si toma valores negativos. Entonces, ¿correcto? Lo que se nos formó ahí, ¿qué es? Una inecuación. Al tener esa inecuación, al ser cuadrática, tenemos que factorizarla. No es simplemente despejar obtener y sacar raíz. En inecuaciones no podemos hacer eso. Pero lo que sí podemos hacer es esto. Ok, entonces ahí tenemos nuestra inecuación. La hemos factorizado, ¿verdad? Bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? ¿No? ¿Todo? ¿Sí está todo claro hasta ahí? Bien, continuar. Continuemos. Entonces, teniendo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este valor de aquí lo voy a igualar a cero. Y este valor de aquí lo voy a igualar a cero. Ustedes se preguntarán por qué estoy haciendo eso.
En este momento lo que estoy haciendo es hallar los puntos críticos, es decir, puntos en los cuales va a fallar nuestra inecuación. ¿En qué puntos puedo realizar los cálculos y para los cuales está definida mi inecuación? Entonces aquí sabemos que si despejo voy a obtener 1 y aquí obtendré menos 1. Entonces, voy a hacerme ayuda de la recta numérica para poder realizar los cálculos. Entonces, graficamos nuestra recta numérica. Tenemos 0, menos 1 y 1. El 0 no es necesario que lo pongan, pero más que todo lo hago es para guiarme en dónde tengo que ubicar mis números. Yo les recomendaría que lo hicieran. Siempre coloquen el 0 y luego coloquen los números respectivos. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta que hacerme? Bien, entonces, teniendo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Se me han formado 3 intervalos. Este intervalo de aquí. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Deben ser corchetes o paréntesis? Tengan en cuenta esto. Cuando resuelvan ustedes inecuaciones, tienen que percatarse de que se deba usar tanto paréntesis o corchetes. En este caso, el mayor igual nos da a entender corchetes. Exacto, yo. Deben de ser corchetes. Por el mayor igual. Muy bien. Entonces, hasta ahí, nosotros, nuestro primer intervalo sería de menos infinito hasta menos 1. Luego, desde menos 1 a 1. Y por último, de 1 a infinito. Obviamente el infinito. En inecuaciones siempre serán corchetes. Ok, no siempre. Depende de qué, así es. Por ejemplo, aquí estamos usando mayor igual. Por lo general, cuando se trata de mayor igual, siempre se usarán con corchetes. Pero habrán sus sus excepciones, por así decirlas. ¿Ya? Por ejemplo, si esta fuera una inecuación racional, es decir, con una división, ahí ya no sería con corchetes, ahí sería con paréntesis. ¿Ya? Entonces ya veremos un ejemplo en donde se vea con paréntesis o corchetes. Pero por lo general, ya te digo, Alejandro, que cuando se trata de mayor igual, menor igual, se usan corchetes. Pero cuando se trata de mayor o menor, paréntesis. ¿Sí? Así es. Entonces, ¿hasta ahí quedó claro? ¿Alguna pregunta? Me disculparán si no estoy viendo la cámara, porque también estoy atento al chat si tienen alguna inquietud. Entonces, a veces miro la cámara y a veces miro el chat. Bueno, prosiguiendo. Entonces, en esos 3 intervalos tenemos que definir cuál de los 3 es nuestro conjunto solución o nuestro dominio para nuestra función. Entonces, vamos a probar. Vamos a hacer la prueba. Primero, vamos a tomar valores que pertenezcan a este intervalo. Por ejemplo, valores como menos 2. Pueden probar con algún valor. Lo que me interesa es el signo de esto. Entonces, ese valor de menos 2 voy a reemplazarlo en nuestra ecuación. Es decir, voy a obtener 1 menos 2 multiplicado por 1 menos 2. Mayor o igual que 0. Más por menos, más. 2 más 1, 3. Me dio un valor positivo. 1 menos 2
es menos 1. Mayor o igual que 0. Más por menos, menos. Me dio un número negativo. Entonces, los números negativos no son mayores o iguales que 0. Entonces, por ende, eso no estaría definido para... A ver, espera un minuto. Sí, así es. 1 menos por menos más, 3 más por menos, menos. Sí, correcto. Entonces, como se podrán dar cuenta, nos dio un valor negativo. Ahora veamos acá. Aquí, si yo reemplazo 0, ¿qué va a pasar aquí? 0 y 0. Nos va a quedar 1. Perdón. Sí, está bien, no te preocupes, ya vamos a cambiar de marcador. Supongo que dices aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede ahí con menos 3 mayor o igual que 0? Eso no es correcto. Entonces, ahora procedemos a reemplazar acá, pero con un valor entre menos 1 y 1. ¿Cuál sería? Sería, yo escogería el 0. Entonces, tenemos que, aquí va a ser 1 menos 0 y 1 más 0. Entonces, 1 menos 0. Entonces resulta que aquí sí tenemos algo correcto. 1 es mayor o igual que 0. Entonces, con mucha razón, ese valor sí es correcto. Ahora, acá, vamos a escoger un valor en este intervalo. Por ejemplo, el 2. Si yo reemplazo aquí, no acá, aquí, voy a obtener que 1 menos 2 y 1 más 2 mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué sucede ahí? 1 menos 2 es menos 1 y 2 más 1, 3. Entonces, ¿qué resultó? Que en este caso nos va a dar menos 3. Otra vez. Entonces resulta que para ese intervalo no cumple. Entonces, ¿cuál sería nuestro dominio? El dominio sería este intervalo. Desde menos 1 a 1. Y listo. Sí, así es. ¿Por qué yo no evalúo directamente en la ecuación? Ya, si yo tratara de evaluar en la ecuación, ¿qué pasaría? Por ejemplo, bueno, en este caso pareciera que sí va a darme los mismos resultados, pero no siempre es igual. No siempre va a ocurrir lo mismo. Digamos, a ver, escogimos menos 2 aquí. Menos 2 al cuadrado se me hace 4 y me da menos 3. Sí, correcto, y no falla. Si reemplazo 0, me va a dar 1, perfecto, no pasa nada. Y si doy con 2 positivo, me va a dar otra vez menos 3. En este caso, pasa que sí, en los factores no hubo ningún, si reemplazo directamente en la ecuación, no hubo ningún problema. Pero hay otras en las que sí hay fallas, en las cuales es preferible reemplazar en los factores. Siempre de preferencia es en los factores. Primero se factoriza y luego se reemplaza. Entonces, hasta ahí tendríamos calculado el dominio de esa función. Veamos otro caso. Entonces, si me siguen hasta ahí, ¿tienen alguna otra pregunta para realizar el otro ejercicio?
No hay preguntas, ¿verdad? Entonces, continuemos. Perfecto. Entonces, permítame un minuto. Bien, entonces, tenemos un caso similar al anterior, en donde tenemos raíz de x cuadrado más 1. Si les tuviera que decir que me dieran un valor, si les tuviera que decir que me dieran un valor del dominio, así al ojo, ¿cuál sería el dominio de esa función? Pónganlo en la caja de comentarios. No se ve bien la función. Ahí, ya no se preocupen. Correcto, ahí sí, ¿no? Bien, entonces, les decía, si tuvieran que darle un valor al dominio, eh, ¿cuál, ¿cuál sería para ustedes el dominio de esa función? Los reales, ¿verdad? Sí. ¿Tienes idea por qué, Alejandro? Habilito el audio para que puedas hablar. No puedo. Ok, no hay problema. Bien, sí, el dominio es los reales. ¿Por qué? Bueno, resulta de que si sigo mis, lo que he venido haciendo, ¿qué pasa con ese binomio? Primero, ese binomio no se puede factorizar. ¿Por qué? Porque no, de por sí, esa inecuación ya me genera números complejos y estamos dentro del conjunto de los números reales. Además de que para ese binomio, cualquier valor que yo ingrese siempre va a ser positivo. Siempre. Nunca va a tomar valores negativos. Entonces, por ende, yo no voy a poder calcularlo. Es decir, que si yo ingreso sea números negativos, siempre voy a obtener aquí números positivos. El número que ustedes quieran agregarle. Pueden hacer la prueba. Ingresen en sus calculadoras, si las tienen a la mano, o en sus teléfonos. Ingresen un valor muy alto negativo, sea el que sea. Y siempre va a darles positivo. O un valor positivo, muy alto a sí mismo, y van a darse cuenta de que va a darle siempre positivo. O sea, en este caso, para ese polinomio, va a tomar siempre valores positivos. Entonces, como decían en la caja de comentarios, decían que el dominio para esta función eran los reales. Esa R que acabo de colocar ahí es la forma de cómo se representa el conjunto de los números reales.
¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta que hacer?